En el episodio anterior de Rigelcraft, mi familia se preparó por generaciones para el gran viaje a Rigel, pero un sabotaje externo interrumpió nuestra criostasis. Ahora estamos en peligro de muerte, en colisión inminente con Proxima Centauri y solo nos quedan 10 minutos antes del impacto. ¿Qué está pasando? Ay, me quema el pecho. ¿Mamá? ¿Papá? Computadora, informe de estado. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Dónde rayos estamos? Se suponía que íbamos a Rigel. El sistema de navegación secundario ejecutó un salto de velocidad luz no autorizado. Ubicación actual: Sistema estelar Alpha Centauri. Curso de colisión inminente con Proxima Centauri. Impacto estimado: 8 minutos. ¿Alpha Centauri? No puede ser. Computadora, desactiva la criostasis de la nave ahora. ¡Despierta a todos ya! Se requiere activación por voz del capitán. Sistema bloqueado. ¡Ay, computadora, no hay tiempo! Te dije que desactives la criostasis de la nave. ¡Despierta a todos ahora mismo! Acceso denegado. Se requiere activación por voz del capitán. ¡Ay, computadora inútil! No puedes hacer nada. Hay que forzar el acceso desde aquí. Computadora, reconocimiento de nueva voz de mando. Código de anulación Delta Rigel 9. Sincroniza mi firma biológica con el núcleo. Desactiva la criostasis de la nave, ya. Código aceptado. Voz reconocida. Rigelcraft. Desactivando criostasis global de la nave. ¿Qué está pasando? Estamos frente a una enana roja. ¿Dónde está Rigel? Papá, nos hackearon. Alguien instaló un chip en la nave y terminamos aquí. No tengo idea de cómo pasó, pero tenemos menos de 8 minutos antes del impacto. Rápido, intenta cambiar el rumbo de la nave manualmente. Oigan, ¿qué pasó? ¿Por qué nos despertamos así? El resto de la tripulación no se ha despertado. Nadie más responde en el puente. Mamá, estamos en Alpha Centauri. Alguien puso un chip en la nave y nos lanzó contra esa estrella roja. El sistema está bloqueado por completo. ¿Qué? No puede ser. Pero si estábamos en la ruta segura. No funciona. Está trabado. El hackeo también deshabilitó el control manual. No se mueve nada. Estamos a la deriva. ¿Y no puedes desbloquear el timón desde tu panel de control? Tiene que haber una forma de saltarse el bloqueo de ese chip. Lo siento, mamá, pero el sistema no responde a mis comandos. El chip tiene prioridad absoluta sobre el timón hidráulico de la nave. Rigel, escucha. La cápsula 1 es de presión hidráulica. Se diseñó originalmente para salvar la computadora y los datos de la misión en caso de emergencia. Pero tiene espacio para una persona. El chip no pudo bloquearla porque el mecanismo es 100% ¿Qué? manual. Por supuesto que no. Entren ustedes. Yo no quiero tratar de resolver el problema. Ustedes salven. Hijo, escucha a tu padre. Eres joven. Tienes todo el mundo por delante. Nosotros ya vivimos nuestra historia. Ahora te toca a ti escribir la tuya. Rigel, la computadora detectó algo. Estas 3 estrellas de Alpha Centauri están alineadas ahora mismo, apuntando como una flecha hacia una estrella desconocida en este sector. Si forzamos los propulsores laterales ahora, moveremos la nave unos milímetros para evitar la colisión y tu cápsula irá directo hacia esa estrella. Busca allí alguna base o nave espacial que te ayude a volver a casa. Prométenos que no te rendirás. Lleva nuestro nombre con orgullo, Rigel. ¡Vive por nosotros! ¡Corre! Computadora, inicia el salto hacia la estrella que encontraste. ¡Sácame de aquí ya! Imposible. Alerta. Capacidad de combustible de emergencia limitada. Rango máximo de salto: 1 año luz. La estrella objetivo se encuentra a 4.2 años luz de distancia. No hay escapatoria calculada. No puede ser. Papá me envió aquí por algo. Tiene que haber una forma. Búscame una salida ahora. Analizando archivos encriptados del capitán. Se ha encontrado un archivo encriptado de tecnología desconocida a bordo de esta nave. Protocolo secreto de Puente de Singularidad. Nota: proyecto experimental no registrado. ¿Tecnología desconocida? Mi papá estuvo trabajando en esto en secreto. Computadora, dime qué hace.
El protocolo permite un salto de larga distancia mediante un agujero de gusano. Sin embargo, la energía interna de la cápsula solo puede activar el 10% del motor de singularidad. El salto fallará por falta de potencia. Espera, la estrella. Computadora, si desbloqueamos los colectores térmicos de la cápsula al máximo, podríamos usar la radiación de la estrella y también la energía de la explosión de la nave para sobrecargar el motor y llenarlo de energía. Calculando. Incluso absorbiendo la totalidad del flujo térmico y el viento estelar, la carga resultante alcanzará solo el 90% de la energía necesaria. Esto permitiría alcanzar el sistema objetivo en teoría, pero quedaríamos completamente varados en el espacio vacío al llegar. ¿Varados? Busca de nuevo, tiene que haber algún lugar cercano donde refugiarse. Analizando sistema estelar. Análisis completado. Se ha identificado un planeta oceánico con atmósfera compatible a 150 millones de kilómetros del centro de gravedad. Esta distancia es proporcional al 10% de la órbita que mantiene la estrella Ciguara alrededor de Neptuno. Debido al déficit energético, es el único punto de aproximación posible para, a lo mucho, intentar una recarga y emitir una señal de auxilio, pero aún sería insuficiente para regresar a casa. Emitir una señal de auxilio desde una estrella que ninguno de nosotros sabía que existía, desde una nave de emergencia que apenas tiene tecnología ni mínima, y todavía esperas que me vayan a buscar. ¿Es en serio, computadora? La probabilidad de que me encuentren en esa estrella es casi nula. Afirmativo. Debido a que es tecnología experimental inexplorada, la probabilidad de desintegración mediante el salto es del 85.4%. Probabilidad de rescate 0.00001%. Probabilidad de vida tras el impacto 0.000000012%. ¿Desea proceder? No tengo otra opción. Prefiero ese planeta que morir aquí. ¡Hazlo! Kokowa Doku, Kokowa Nani. ¿Está hablando en japonés? Galien Nehosmia. Chotus Zumazeto. Ruso. ¿Eres de Europa, muchacho? ¿Dónde siamo? ¿Cuál sistema es este? Tranquilo, muchacho. Sobreviviste a la caída de un meteorito anoche. Estás a salvo en el hospital en Nueva York. Doctor, ¿me permite un momento? Esta ropa que traía ese chico no es de la normal. Tiene una tecnología que nunca he visto. No sé si será de aquí. Tal vez una prueba del gobierno de América o algo del Área 51. No empieces con eso, Elena. Seguramente solo se golpeó la cabeza muy fuerte y es algún prototipo militar común. No, doctor. Mire los resultados. Le hicimos una prueba de carbono. Indica que tiene 2500 años de edad. Es imposible para un humano aquí en la Tierra. Además, doctor, no es solo su ropa. Su ritmo cardíaco no sigue un patrón humano. Es como una secuencia lógica. Si esto sale a la luz, vendrán los federales. Manténlo en silencio por ahora. Voy a pedir una tomografía completa. No lo pierda de vista. Y con ese gol de último minuto, el equipo local se asegura el pase a la siguiente ronda del Campeonato Mundial de este año. Así es, Mateo. Pero dejando de lado la alegría del deporte, tenemos que volver a lo que tiene todo New York en vigilancia desde anoche. Tienes razón, Valeria. En otras noticias más inquietantes, los astrónomos de la NASA y agencias internacionales siguen perplejos ante lo ocurrido en Central Park. Según los últimos informes técnicos, el objeto que impactó no seguía ninguna trayectoria conocida. Es decir, no figuraba en ninguna base de datos de radares. Es como si el meteorito hubiera aparecido de la nada. Y lo más extraño es que los equipos de emergencia no han podido acceder al centro del cráter. Hablan de una anomalía magnética masiva.
Lo describen como un mono invisible que utiliza cualquier equipo electrónico que intenta acercarse. Exacto. Por ahora, el único dato confirmado es el de un joven civil herido que, por puro azar, pasaba por el lugar en el momento del impacto. Por suerte, ya está siendo atendido en un hospital cercano y se encuentra fuera de peligro. Seguiremos informando sobre este misterio. Hola, ¿en qué puedo ayudarte? ¿Una computadora? Analiza en dónde estamos. Analizando. Ubicación: Ciudad de Nueva York. Este planeta es identificado por sus habitantes como Tierra. Sin embargo, no hay datos de este sistema estelar en mi base de datos. Los habitantes llaman a su estrella Sol. Es una estrella desconocida para nuestra cartografía estelar. Tierra, Sol. ¿Por qué no habrá datos? Computadora, analiza qué es ese ruido y por qué el aire se siente tan pesado. Analizando. Los habitantes utilizan motores de combustión interna. El aire contiene bastantes residuos de carbono. El transporte se realiza mediante explosiones químicas controladas. Explosiones para moverse. ¿Y cómo usan la energía para esas luces que están ahí colgando? Son conductores de cobre. Transportan energía eléctrica de forma física a través de la ciudad. Esto me parece tan antiguo. No entiendo por qué, pero ver esto me hace sentir que estoy en una cueva. ¿Por qué usan estas cosas tan ruidosas? ¿Acaso no hay otra forma de moverse? No hay registro de otras tecnologías a gran escala en este planeta. Eficiencia energética local muy baja. No tiene sentido. Siento que todo aquí está mal, pero ni siquiera sé qué es lo que debería estar bien. Computadora, dime quién soy. ¿Por qué me siento así? Buscando. Error. Base de datos de identidad dañada. Registros de hogar eliminados. Información sobre tecnología y métodos de transporte totalmente eliminados. La única referencia estelar en la base de datos es Rigel. Rigel. Ay, perdón. Estaba distraído con un montón de cosas y no me di cuenta que estabas pasando. De verdad, lo siento. Ah, ¿estás bien? ¿Estás bien? Sí, yo estoy bien, gracias. Disculpa, de verdad. No hay problema. Yo también estaba distraído y no me di cuenta de qué estabas pasando. Ah, por cierto, soy David. ¿Y tú eres...? ¿Yo? Yo soy...